Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a historias de terror. Hoy les traigo 5 historias que obviamente sí son de Reddit, así que no les tiro más y empezamos con la primera historia. Nos cuenta un familiar que falleció hace poco y que solía evitar esta anécdota, principalmente porque fue súper descreído de cualquier religión, espíritu, leyenda y cosas de ese estilo. Nos contó alguna vez de una casa que arrendaba junto a su señora allá por la calle Colón en Los Condes. Nadie nunca compró esa casa hasta hace unos años atrás. Los arriendos que tenía la casa eran poco comunes, el precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El primer evento paranormal fue de un juguete que se movió en mitad de la madrugada. Eran de estos juguetitos a pila que se mueven y suena una canción. Cuando fue a ver qué onda con el juguete, se dio cuenta de que estaba sin pila, pero de alguna forma se pudo mover. En esa casa había un piano y que de repente él se ponía a tocar con unos audífonos. Era bastante frecuente que durante los momentos en que tocaba el piano se escuchara una voz distorsionada y hablando de forma incoherente a través de los audífonos. Esto último no me acuerdo muy bien cómo lo contó, pero era una cosa así. La cocina solía prenderse fuego sola y no paraba de salir humo por las ventanas de ese lugar de la casa. El gas estaba cortado, era el mediodía y nadie estaba en ese lugar. En una de esas ocasiones llegó una vecina a preguntar por si necesitaban ayuda, así tal cual. Revisó la cocina y después preguntó por si podía revisar los dormitorios. La señora tenía toda la pinta de vieja espiritista y ya como se daban las cosas la dejaron pasar y que husmearan más. Grande fue la sorpresa cuando la señora les tomó un par de zapatos bien viejos de color negro que estaban casi escondidos y les preguntó por si eran de alguno de quienes vivían en la casa. Respondieron ellos que no y la señora preguntó por si se los podía llevar. Un poco extrañados le dijeron que sí. Luego de que se llevaran los zapatos la vecina, los eventos paranormales cambiaron al ritmo que llevaban. Aún así, ellos no siguieron arrendando la casa y se fueron a vivir a Santiago Centro. El mundo es chico. Un día mi papá se juntó con unos amigos del partido y se pusieron a conversar de cosas paranormales. Uno de los amigos empezó a contar más o menos la misma historia que le pasó a nuestro familiar. Una casa a muy buen precio, bien ubicada y con eventos paranormales similares. Mi papá le preguntó por dónde quedaba la casa. Resultó ser que era la misma propiedad en calle Colón. El compadre la había arrendado casi un año atrás y no podía estar tranquilo junto a su señora ni su único hijo. Se fueron al segundo mes de arriendo. Seguimos con la segunda historia. Me pasó que cuando chico tenía mi compu con parlantes y jugaba mucho mis primeros juegos. Fueron The Sims, Tom Clancy's Ghost Recon, Crazy Taxi, entre otros. La cosa es que a veces en medio de una partida de los parlantes se escuchaba una especie de voz muy fuerte y decía cosas ilegibles ya que sonaba muy mal. Como cuando llaman por parlantes a una persona en un local o cuando alguien acerca el micrófono a la boca y habla. Me dio un miedo terrible y bajé al primer piso a decirle a mi mamá que lo viera porque no sabía qué onda. Mi vieja fue también, escuchó lo mismo pero nunca supo qué decirme. En ese tiempo no tenía internet ni nada que pudiese simular lo que escuché, por lo que hasta el día de hoy no le puedo dar una explicación. Seguimos con la tercera historia. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, cuando yo era niño, así que es muy probable que mis memorias estén afectadas por los miedos propios de un infante. Aún así, quizás sea bueno compartirla. La casa de mi fallecida abuela, que en paz descanse, siempre fue un lugar sombrío, ya no solo por una posible carga espiritual, sino que por los problemas que llevaban quienes vivían ahí. Un abuelo con Alzheimer, violento y siniestro. Una abuela cansada que tenía que hacer de madre, abuela y esposa. Una hija, madre soltera, que se mataba trabajando. Y una nieta que jamás conoció a su padre y que sufría acoso en la escuela. En lo que respecta a la vieja casa, debido a toda la historia que tenía a cuestas, albergaba un sinfín de experiencias paranormales. Apariciones, voces, empujones en la escalera y una supuesta mujer asesinada que daba origen a todas estas situaciones. Yo, como cualquier niño, le temía con todo mi ser a esas cosas. Y siempre que visitaba la casa y me quedaba solo, salía para el patio y esperaba sentado ahí hasta que alguien llegara. En general, nunca viví nada demasiado aterrador, solo las típicas persecuciones auditivas, producidas seguramente por mi imaginación. Eso hasta que un día en el que me quedé a dormir allí. Me quedé solo durante toda una mañana encerrado en la habitación de mi prima. Ahí la pasé fatal, ya que mientras veía la televisión para evitar pensar, comencé a escuchar como alguien subía las escaleras. Me dio tanto miedo que fui a cerrar el pestillo de la puerta. Pero no terminó ahí, ya que tras terminar el recorrido de la escalera empecé a escuchar pasos que iban directamente hacia donde yo estaba. Allí todos mis traumas y miedos salieron a flote y me escondí en la cama mientras escuchaba como alguien golpeaba con insistencia la puerta. Pasó un buen rato así hasta que finalmente paró. Después llegó mi abuela y pude salir de la pieza cuando ella me fue a ver. No le conté a nadie porque me daba miedo que el espíritu se enojara conmigo. Ahora entiendo que posiblemente lo que pasó fue que al ser una casa pareada, lo que escuché fue al vecino subiendo sus
sus escaleras, pero al ser temprano y no haber casi nada de ruido, lo sentí como si fuera la misma casa. El resto seguramente fue mi mente y miedo que le tenía a todas las historias que me habían contado. Aún así, mi prima, que es más creyente de esas cosas, me sigue contando experiencias extrañas que sucedieron y suceden en la casa. Pero ahí realmente yo no puedo dar testimonio. Le tenía miedo a la casa de mi abuela y al supuesto espíritu que ahí residía. Y me pasé rollos con los efectos sonoros propios de las construcciones paradas. Continuamos con la cuarta y anteúltima historia del día de hoy. Esto me sucede muchas veces, o bueno, solía sucederme. Ya casi no pasa, pero algunas noches algo o alguien se quedaba viéndome. Traté de no ponerme nerviosa cada vez que sentía su presencia. Pero es que me moría de miedo, estaba muy asustada porque la presencia era demasiado fuerte. Cada vez que la sentía trataba de no moverme o hasta no respirar. Sentía de que si hacía el mínimo ruido o movimiento, esa cosa me haría algo. Pero una noche estaba acostada boca abajo, estaba echada encima de mi barriga, en ese momento no sentí ninguna presencia y me decía a mí misma que tal vez esa noche podría dormir tranquila. Pero de la nada, cuando ya estaba a punto de quedarme dormida, siento que alguien toca mi espalda. En realidad no tocar, sino acariciar y subía poco a poco en dirección a mi cuello. Estaba cagada del susto y lo peor es que no me podía mover y tampoco quería abrir los ojos. Esa cosa me lo apretó y me dolía. Me lo apretaba al punto de que casi me ahogaba y solo en ese momento pensaba: muévete, muévete, muévete. Cuando pase esto me voy de aquí. Esa maldita cosa me estuvo apretando el cuello durante 20 minutos. Fue una eternidad para mí. Después de ese tiempo, el agarre de esa mano dejó de sentirse y recién pude moverme. Al instante salté de la cama, miré la hora de mi celular y eran las 2:30 de la mañana. Cagada del susto, salí de mi cuarto y dormí con mi mamá. A la mañana siguiente reviso mi cuello, no había una marca notable, pero aún me seguía doliendo. No quiero volver a sentir esa experiencia, pero sé que no será la única porque después de esa me han pasado muchas cosas más. Siento que en esta casa hay alguien, incluso mi mamá está de acuerdo. Ella nos oye a mí y a mi hermano cuando en realidad no estamos en casa, se escucha que alguien abre la puerta principal, pero en realidad no llegó nadie. Cuando llego a casa, alguien me responde y en realidad la casa está sola. Aún suceden cosas, pero trato de acostumbrarme. Solo espero que no vuelvan a suceder. Ahora pasamos a la siguiente y última historia del día de hoy. Esta historia nos cuenta: de niño siempre fui retraído. No era del que tenía muchos amigos y por lo general jugaba solo. Vivía con mis abuelos, pues mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito años antes. La casa era una de esas viviendas de estilo colonial, era muy grande y había habitaciones que estaban cerradas con los muebles cubiertos con paños, juntando polvo. Ha pertenecido a mi familia por más de un siglo y aunque ahora es muy antigua para morar, la vamos a ver de vez en cuando. La anécdota que voy a relatar aconteció a mis 8 años. Yo solía no tener espejo en mi habitación sin ninguna razón aparente. Una tarde pasó un señor vendiendo espejos con marcos de madera. Mi abuela decidió comprarme uno ya que me facilitaría mi arreglo personal cada mañana. Era un espejo de cuerpo entero con un marco de madera en color negro que podía ajustarse a su inclinación perfectamente. Fue el día en que todo comenzó. Pesadillas comenzaron a aparecer todas las noches sin falta. Comenzaba a despertar sin razón aparente, bastante alterado. Mi perro le lloraba al espejo y luego intentaba salir corriendo de mi habitación. Me encontraba en un terrible vacío nocturno al despertar, constantemente mirando a la nada, en otras ocasiones mirando al espejo fijamente. Una noche, varios meses después de eso, bajo el frío nocturno, me encontraba tranquilamente dormido cuando unos golpes en un cristal comenzaron a resonar por la habitación. Mi temor era que proviniera de mis ventanas, no sabría qué hacer si así fuera. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando concentrarme en el sonido, tratar de distinguir de dónde provenía. Y me di cuenta, afuera de mis ventanas no había más que silencio y oscuridad. Los cristales de mis claraboyas no eran el nacimiento del sonido, sino algo dentro de la habitación. Simplemente intenté apretar los dientes y no dar la más mínima muestra de que estaba despierto, solo intentaba dormir de nuevo. Días más tarde le conté a mi abuelo lo que había ocurrido. Esta es la razón del por qué no tenemos espejos en la casa, mi querido niño, me dijo. Al parecer, el Alzheimer de mi abuela era avanzado al no recordar esta premisa. Guardamos el espejo en una de las habitaciones y lo cubrimos con una vieja cobija. Los golpes cesaron con el paso del tiempo, creo. Bueno, la verdad están buenas las historias. Esta última, imagínate, tener 8 años y que te pasen estas cosas y no es para menos, ¿no? Te vas a asustar, obviamente. La razón de todo lo que pasaba ya por lo menos descubrieron que fue por el tema del espejo.
Y el chico cuenta lo de la casa de la abuela. Él ya sentía algo extraño, porque generalmente cuando vos vas a un lugar y te das cuenta, sentís que hay una energía un poco extraña y algo raro. Yo en esos casos prefiero irme. Supuestamente ahí asesinaron a una mujer. Aparte pasan un montón de cosas extrañas, ya él lo dice, empujones, ya directamente se va a lo físico. Y también por el otro lado habla de los problemas. Cuando vos vivís en una casa y estás todo el tiempo con problemas y te vivís peleando, dicen que eso también genera una carga bastante pesada. Pienso que puede ser por un lado eso, pero por el otro, si supuestamente mataron a alguien ahí, no me extrañaría que algo haya ahí. Y la historia del arriendo es la que más me impactó. Ahora entiendo por qué nunca nadie compraba la casa, y aparte él cuenta que le llama la atención el hecho de que la casa esté en una muy buena ubicación, pero el precio esté casi regalado. Yo lo primero que pensaría es que quizás se excedieron con el precio y bueno, como nadie lo alquila, lo deciden bajar, que puede pasar, pero bueno, ahora ya tenemos otra opción de por qué tan regalado, ¿no? Yo no tengo más nada que decir. Como digo siempre, si este video les gustó, no olviden regalarme muchos likes, suscribirse que es gratuito, ¿por qué no? Y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, yo les dejo un súper beso enorme, tengan cuidado a la hora de alquilar y nos vemos el jueves. Bye.